Hoy te llevaré en un emocionante viaje a Marruecos, un país lleno de encanto y misterio. Si eres un viajero aventurero que está planeando su primera visita a este hermoso destino, has llegado al lugar adecuado. En este video te daré las mejores recomendaciones y consejos para que tu viaje a Marruecos sea inolvidable. Pero primero lo primero, ¿cómo llegar a este país? Marruecos está ubicado en el norte de África, limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con Argelia, al sur con el Sahara Occidental y al oeste con el Océano Atlántico. Su ubicación geográfica hace que sea accesible desde Europa y otras partes del mundo. En mi caso, viajé desde Edimburgo, Reino Unido, hasta el Aeropuerto Internacional Menara en la ciudad de Marrakech, uno de los más importantes del país. ¡Llegamos! ¡Welcome to Marrakech! Llegamos y ya sentimos el calorcito. Bueno, está caliente. Visa y requisitos de entrada. Asegúrate de conocer los requisitos de visa antes de tu viaje. La mayoría de países europeos no necesitan de ninguna visa, pero si eres venezolano, ten en cuenta que requieres de una. Para poder entrar al país, se puede hacer online, necesitas cargar una foto reciente con fondo blanco, tu pasaporte vigente y la residencia en caso de que vivas en otro país. También necesitas contar con ciertos requisitos como billete de avión ida y vuelta, reserva de hotel y un seguro de viaje. Te dejo el link para aplicar a la visa en la descripción de este video. Amigos, y ya estamos saliendo del aeropuerto aquí en Marrakech y nos estaba esperando el chico del tour que contratamos. Te vienen a buscar aquí al aeropuerto, así que bueno, nada, estaban allí esperando y les vamos contando qué más sigue en este viaje. Contratar un tour o hacerlo por tu cuenta. Existen muchas agencias de viajes que ofrecen tours por el país según tus necesidades. Puede variar, depende de la cantidad de días y lugares a visitar. En nuestro caso, decidimos probar de las dos formas. Contratamos un tour de 5 días y 4 noches desde Marrakech que nos llevaría a conocer el desierto del Sahara y otros puntos importantes que te harán de tu viaje una experiencia increíble, pero eso lo verán a detalle en el próximo video. La experiencia general contratando un tour fue muy buena, así que sin duda lo recomiendo al 100%, ya que aprovecharás mejor el tiempo, no tienes que preocuparte por nada, te llevan a todas partes y aprenderás muchísimo sobre la cultura, ya que todos los guías son locales y hablan muy bien español. Por otra parte, estuvimos un par de días más por nuestra cuenta explorando la ciudad de Marrakech y haciendo con más calma a nuestro ritmo. Así que también es una opción, pero existe siempre la posibilidad de que te pierdas de algunas cosas. Bueno, ya estamos de salida del hotel y ya estamos regateando. Estamos agarrando un taxi para ir hasta la plaza central a cambiar dinero y a comprar una SIM card para el teléfono para poder tener conexión en todos lados. ¿Cuáles son las primeras impresiones de Marrakech? La cantidad de motos. Hay demasiadas motos, es un caos. Primeras impresiones. Por ahora nada bueno ni nada malo. Bonito, las carrozas, me encantan. Estamos llegando a la plaza más famosa de aquí de la ciudad de Marrakech y bueno, esto se está llenando de vida. Aquí hay un montón de gente y son como las 7:30 de la noche aproximadamente. Vamos a ver si podemos cambiar dinero y comprar una SIM card para poder tener internet. Lo que yo hice para poder tener internet en todo momento fue comprar un SIM card prepagado en una de estas tienditas que venden de todo muy cerca de la plaza. Te recomiendo que compres la compañía que se llama Maroc Telecom, ya que con esta podrás tener señal en el desierto.
El precio es de 30 dirham por la SIM card y 10 dirham por cada giga que quieras colocarle de datos. Yo en mi caso le puse 10 gigas y bueno, a los días tuve que recargar unos 10 gigas más, ya depende del uso que le vayas a dar. Arriba, bueno, aquí vamos al primer restaurante con un amigo que nos conseguimos aquí, nos está ofreciendo los mejores precios de Marrakech. Arriba, en la terraza. Vamos. Ay, papá, escalera. Estamos en nuestra primera terraza en Marrakech. Y bueno, estamos aquí, vamos a comer. Esta va a ser nuestra primera comida oficialmente, así que estamos viendo bien qué vamos a elegir. A ver qué tal. Y lo mejor de todo es la vista que tenemos. Estamos junto a la plaza, así que está súper lindo este lugar. Oficialmente la primera comida en Marruecos y yo me pedí unas bruschetas de pollo. Vienen con papas fritas y arroz. Así que vamos a ver qué tal está esto. No pican tan bueno. Es lo bueno, no pican, están sazonadas, pero poco sin sal. Pero para hacer la primera comida, experimentando, está buena, está normal. Buenos días amigos, estamos en Marrakech, en Marruecos. Bueno, no puedo estar más contenta de estar aquí porque hasta los momentos todo me está encantando. Y para los que no saben, la moneda oficial aquí en Marruecos es el dirham. Miren, aquí en mis manos tengo algunos billetes y quería comentarles un poco sobre cómo pagar acá, porque creo que nos preocupa bastante cuando venimos, ya que había escuchado de que se necesita tener efectivo. Yo te recomiendo que si vives en Europa o en Estados Unidos puedes hacerte una cuenta de Revolut. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de este video. Con esa cuenta tú puedes sacar dinero en efectivo directamente desde el cajero. Nosotros acabamos de sacar dinero y fue muy fácil y las comisiones son muy bajitas. Otra opción que también tienen es, bueno, traer dinero y cambiarlo en efectivo dependiendo del país que venga. Les recomiendo que traigan euros porque los euros los aceptan en todos lados, y justamente me encuentro al frente del lugar que es más conveniente para cambiar dinero aquí en Marrakech, y está muy cerca de la plaza Jemaa el Fna, que es la plaza más famosa aquí en Marrakech. Y se trata del Hotel Ali, esto que ven a mis espaldas. Allí tienen el mejor cambio, siempre está full, es súper seguro cambiar en ese lugar. Así que ya saben, pueden traer dólares o euros. La gente que me ve desde Escocia, les cuento que no traigan pounds, no traigan efectivo, porque nosotros trajimos algo de pounds y eran de los del Banco de Escocia y no nos los aceptaron. Dicen que solamente aceptan los del Banco de Inglaterra, en los que sale la reina en el billete. Así que bueno, ya saben, en el tema del dinero hay algunos sitios que se aceptan tarjetas, como en restaurantes, hoteles, cafeterías, tiendas más grandes, pero si quieren hacer compras en el zoco, en el mercado, en la calle, lo mejor es tener efectivo. Bueno, y en cuanto al alojamiento aquí en Marrakech, existen diferentes opciones, pero sin duda lo más tradicional es alojarte en un riad. Y para los que no saben qué es un riad, se tratan de unas casas antiguas, muy tradicionales, que se encuentran dentro de la Medina. La Medina es la parte antigua de la ciudad, es como decir el casco histórico. Y bueno, las casas las han adaptado
tipo hoteles, son muy bonitas, tienen como en el centro un jardín y las habitaciones se encuentran a los alrededores y por supuesto, bueno, tienen todos los servicios que necesitan. Es la manera más tradicional de alojarse aquí en Marrakech. Nosotros hemos estado en diferentes alojamientos ya. Y por supuesto, bueno, también hay hoteles que se encuentran un poquito más alejados del centro, que ofrecen que son como más amplios, más grandes, tienen piscina, restaurante, otro tipo de servicios. Pero sin duda, si quieres conocer bien la ciudad, el centro histórico, te recomiendo que te alojes en un riad. Ahorita nos estamos quedando en uno que se llama Riad Aimé y bueno, está aquí muy cerca de la plaza, está súper céntrico, apenas sales de la calle ya tienes aquí, bueno, todo el caos, como pueden ver ahora mismo. Acabo de salir y bueno, aquí la gente te habla español. Mira, esas están muy lindas. Bueno, aquí pueden conseguir un poco de carteras, por supuesto, imitaciones de grandes marcas y español. Aquí tenemos plazas de la agencia para las Ya funciones. Ya fuimos al desierto. Bueno, aquí la gente te ofrece de todo. Por aquí un amigo me está ofreciendo viajes al desierto, pero bueno, ya hicimos ese tour, ya hicimos el recorrido, que lo van a ver en otro video, por supuesto, donde les estaré explicando todo. Cuanto al idioma, aquí en Marruecos, el idioma oficial es el árabe. El árabe y el francés, también hablan francés, pero bueno, aquí esta gente para defenderse, para vender, para atraer el turismo, te habla en muchísimos idiomas, así que la verdad me sorprende un montón. Y hay mucha gente que habla español, que te entienden, te dicen barato, barato en las calles. Así que si es por el idioma, no te preocupes porque no vas a pasar ningún tipo de trabajo, al menos aquí en Marrakech. Sí sé que en la zona del norte, en las ciudades que están más cerca de España, hablan aún más español. Así que lo que me parece súper chévere para poder moverse por la ciudad y no vas a tener ningún problema para nada. Y mientras vas caminando por las calles, bueno, las palabras que más se escuchan es barato, te dicen también guapa, guapa, porque son como las palabras que se aprenden en español. Bueno, a mí ya me han dicho Shakira, guapa, de todo. De todo con tal de venderte, Ajá, escucharon, me acaban de decir ahí, mira la que guapa. Son las palabras que más conocen, yo creo, en español. Así que si te quieres subir el autoestima, tienes que venir aquí a Marrakech y pasearte por las calles principales de la Medina. Bueno, para moverse por Marrakech pueden usar taxi. Tienen buenos precios, la verdad, no son muy costosos, igual las cosas no están tan lejos unas de otras, pero sí les recomiendo que siempre pregunten el precio antes de montarse, porque dicen que bueno, te lo pueden cambiar después o que hayan malentendidos, así que pueden ir ya seguros. Nosotros estamos yendo ahora a la zona de Welis, que es una zona moderna, digamos que la otra parte o la otra cara de la ciudad, así que vamos a ver qué tal está eso por allá. Entre otros consejos que te puedo recomendar en tu viaje a Marruecos es que toma siempre agua embotellada. El agua del grifo no es potable, así que ten mucho cuidado, especialmente en las calles o puestos de comida callejera. Ten mucho cuidado con las motos al cruzar las calles. Hay que estar muy pendientes, ya que se meten por todos lados, incluyendo en los callejones de la Medina. También ten mucho cuidado con la comida callejera. Es muy común enfermarse del estómago, ya que la forma de cocinar e ingredientes que utilizan pueden ser muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Otra cosa que no puedo dejar de mencionar es el regateo, ya que es una práctica común en Marruecos, especialmente en los mercados y tiendas locales. Los vendedores suelen ponerte un precio muy por encima al principio, ya que regatear es una parte importante de la cultura. Así que siempre ofrece una contraoferta y no te quedes con el primer precio. Sé paciente y no te dejes intimidar ni sentirte obligado.
Si no estás de acuerdo con el precio, simplemente di que no y retírate. Yala. Antes de despedir este video, un consejo muy importante es que al momento de regresar, si vuelas desde Marrakech, lleves impreso tu boarding pass, ya que debes hacer check-in obligatorio en el counter de la aerolínea y el proceso es manual. Así que es obligatorio contar con el ticket impreso. Amigos, y esto ha sido todo por este video. Espero que estos consejos sean súper útiles para tu próximo viaje a Marruecos. Y por supuesto quiero invitarte a que te suscribas al canal dándole clic al botón rojo que aparece debajo de este video para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando, ya que aún me queda mucho por mostrarte de mi viaje a Marruecos. Estaré mostrándote la visita que hicimos al desierto del Sahara y por supuesto recorriendo un poco más de Marrakech y cuáles son esos sitios y lugares que no te puedes perder. Así que esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video. No olvides darle like. Adiós.